Buenos días a todos, mi nombre es Hernán Díaz Rodríguez. Hoy les voy a presentar mi tesis doctoral titulada Búsqueda metaheurística para problemas de scheduling con incertidumbre en forma de intervalos. Este trabajo ha sido dirigido por Juan José Palacios e Inés González Rodríguez. Bueno, los problemas de scheduling son problemas NP completos, que significa que son muy complejos de resolver. Estos problemas tienen muchas aplicaciones prácticas en la vida real, como la planificación de la producción en fábricas y la asignación de tareas en sistemas informáticos, la creación de rutas de transporte. La incertidumbre es una parte integral del mundo real debido a que la información incompleta que a veces no se tiene en cuenta en este tipo de problemas. Nosotros proponemos utilizar intervalos para modelar esta incertidumbre, ya que no requieren conocimientos adicionales para su modelado y además tienen menor complejidad comparados con otros métodos como distribuciones de probabilidad o números fase. A pesar de su interés, la investigación sobre problemas de scheduling con intervalos sigue siendo escasa. El objetivo de esta investigación es diseñar métodos efectivos para resolver problemas de scheduling con intervalos. Bueno, dentro de la presentación, primero vamos a ver las características del Job Shop Scheduling problema tradicional, luego discutiremos el Interval Job Shop Scheduling, después presentaremos las metaheurísticas implementadas y finalmente revisaremos el comportamiento empírico y las conclusiones. El problema JSP involucra N trabajos y M máquinas, donde cada trabajo consiste en varias operaciones que se deben ejecutar secuencialmente. Cada operación requiere el uso exclusivo de una máquina y tiene una duración o tiempo de procesamiento específico. Además, para algunas de las funciones objetivo, cada trabajo puede tener una fecha de finalización o due date, que marca los plazos específicos en los cuales el trabajo debe ser completado. En este caso, una solución factible asigna un tiempo de inicio a cada operación, calculando también su tiempo de finalización. A este problema JSP clásico lo llamamos problema determinista o problema CRISP. Bueno, el JSP clásico asume un conocimiento completo sobre los tiempos de duración de las operaciones. Desafortunado o afortunadamente, el mundo real está lleno de incertidumbre. El problema Interval Job Shop es una variante del JSP clásico donde la incertidumbre se modela, certidumbre en la duración de las operaciones se modela mediante intervalos. En lugar de valores exactos, conocemos un intervalo de posibles duraciones para cada operación. En este caso, va a estar representado de esta forma. A partir de ahora de la presentación, cada vez que tengamos una variable que represente un intervalo, va a estar escrita en negrita y en este caso el intervalo A pues, está formado por la cota inferior A subrayado y por la cota superior A sobrerayado. Y esta sería la representación gráfica. Bueno, para trabajar con intervalos necesitamos definir unas operaciones básicas que van a ser los cimientos de los algoritmos que vamos a construir posteriormente. Estas operaciones se construyen por extensión componente a componente. Por ejemplo, tenemos la suma, donde la suma de dos intervalos va a ser la suma de ser un nuevo intervalo donde el extremo izquierdo va a ser la suma de los extremos izquierdos del primer sumando y el extremo de los dos intervalos y el extremo derecho va a ser la suma de los extremos derechos de los dos intervalos. De la misma forma definimos la resta, el máximo y el valor esperado que va a ser el punto medio del intervalo. Una vez que tenemos las operaciones básicas, bueno, para los problemas de minimización que vamos a resolver, debemos poder comparar y escoger los intervalos más pequeños. Pero cuando los intervalos se solapan, como es el caso que mostramos en pantalla, no existe un orden natural, por lo que debemos utilizar un criterio de decisión, que en este caso son los métodos de ranking. Bueno, el primer método de ranking sería el punto medio, que lo que va a hacer es escoger un intervalo en función de su punto medio. Por ejemplo, en este caso, como tanto A como B tienen el mismo punto medio, sería el punto 3, pues el operador del ranking del punto medio nos indica que ambos intervalos son iguales. Después tenemos el operador lexicográfico 1, que bueno, escoge los intervalos teniendo en cuenta la cota inferior. En este caso, la menor cota inferior la tiene el intervalo B, por lo que, de acuerdo al operador lexicográfico, el intervalo B sería menor que A.
Si vemos que hay empate por la cota inferior, pues entonces se tiene en cuenta la cota superior. Después tenemos el método lexicográfico 2, que lo que busca es los intervalos con menor cota superior. Caso de empate, pues desempata por la cota inferior. En este caso, el intervalo A, vemos aquí en el ejemplo, tenemos indicado en rojo que el intervalo A tendría la menor cota superior. Por lo tanto, según el método de ranking lexicográfico 2, pues nos diría que el intervalo A es más pequeño que B. Luego, por último, tenemos Shu y Jaeger, que discrimina los intervalos por el punto medio y se desempata por el intervalo de menor amplitud. En el caso del ejemplo, como habíamos visto antes, los intervalos tienen el mismo punto medio, pero el intervalo A sería el que tiene menor amplitud. Por lo tanto, según este método de ranking, pues nos diría que el intervalo A es más pequeño, es menor que el intervalo B. Inicialmente, en la tesis, estudiamos un quinto método de ranking propuesto por ley en el estado del arte, pero en el estado de arte previo, pero demostramos matemáticamente que este método era equivalente al punto medio. Por lo tanto, pues no tenía sentido su análisis. Vamos a ver la representación, la representación de una tarea como diagrama de Gantt. Una operación o una tarea tiene un tiempo de inicio, tiene una duración o tiempo de procesamiento y tiene un tiempo de finalización, que sería el tiempo de inicio más su duración. Eh, la tarea se va a representar mediante un trapecio donde los lados inclinados son el tiempo de inicio y el tiempo de finalización. El lado izquierdo, pintado de azul, representa tiempo de inicio, mientras que el lado derecho, en este caso pintado en rojo, representaría el tiempo de finalización. Aquí tenemos el ejemplo de una solución completa representada en forma de diagrama de Gantt. En este problema tenemos 3 trabajos con 2 tareas cada uno y 2 máquinas representadas por el color verde y el color naranja. Podemos observar los tiempos de inicio y de finalización de cada tarea y vemos cómo no se solapan para el mismo trabajo ni para la misma máquina. Los objetivos que vamos a tener dentro de este problema serían minimizar el make span, que es el tiempo de finalización máximo, etiquetado como Cmax en el ejemplo, con la particularidad de que utilizar intervalos, el make span va a ser también un intervalo, donde la cota inferior va a ser el máximo de las cotas inferiores de todas las tareas y la cota superior va a ser el máximo de todas las cotas superiores. Por lo tanto, la cota inferior y la cota superior pueden pertenecer a tareas distintas, como se ve en el ejemplo, donde la cota inferior del make span, Cmax, pertenece a la tarea 3.2 y la cota superior pertenece a la tarea 1.2. Por otro lado, también podemos tener fechas de finalización máximas para cada trabajo. La fecha de finalización o due date marca los plazos específicos en los cuales el trabajo debe ser completado. Y en este caso también es un intervalo que está representado en rojo en el diagrama de 1, de 2 y de 3. Serían fechas de finalización de cada trabajo respectivo. Por ejemplo, el trabajo 1 debería finalizar entre las 12 y las 15 unidades de tiempo. Como vemos, finaliza más tarde. Por lo tanto, este intervalo que va desde la fecha límite del trabajo hasta su tiempo de finalización es la tardanza. Y para este caso, la función objetivo que vamos a analizar es la tardanza total, que sería la suma de las tardanzas de todos los trabajos. Bueno, aquí vemos los objetivos, que como decíamos sería la formulación matemática de los objetivos que mostrábamos en la transparencia previa, donde el make span o tiempo de finalización sería el máximo del make span de todas las tareas y la tardanza total es la suma de la tardanza de todos los trabajos, medida como la resta del tiempo de finalización de cada trabajo menos su fecha límite. Y en este caso, pues este problema va a estar sujeto a estas restricciones. El tiempo de finalización de cada tarea, que ya lo hemos visto anteriormente, y luego indicamos que las tareas pertenecientes al mismo trabajo deben ejecutarse de forma secuencial y que las tareas asignadas a la misma máquina tampoco se pueden solapar y deben ejecutarse de forma ininterrumpida. En este caso, pues definimos estas condiciones las definimos para intervalos, es decir, para cada uno de los extremos del intervalo. Bueno, y por último vamos a introducir el concepto de robustez. Las soluciones a los problemas de scheduling son soluciones a priori, también llamadas de referencia o predictivas.
ya que la duración de las tareas inicialmente no es conocida con precisión. Cada planificación corresponde a un ordenamiento de tareas y cuando las tareas se ejecutan en un entorno real de acuerdo con este ordenamiento es cuando conocemos su duración real y por lo tanto obtenemos una planificación real que es la solución a posteriori con tiempos deterministas. Entonces, al medir la robustez, lo que hacemos es calcular el error relativo entre el resultado a priori y el resultado real a posteriori. Para obtener el resultado a posteriori, creamos 1000 escenarios donde asignamos una duración determinista a cada tarea de acuerdo a una distribución de probabilidad uniforme dentro de su intervalo de duración. Bueno, aquí vemos la formulación matemática de la robustez. Bueno, en este caso, tener una planificación robusta es aquella que minimiza el efecto de la incertidumbre en su resultado, por lo tanto, vamos a buscar siempre una robustez pues lo más pequeña posible. Y como habíamos dicho, pues es el error relativo entre el make span obtenido después de la ejecución y el make span predicho. Para el total tardiness, la fórmula de la robustez es un poco diferente porque aquí lo que miramos es el máximo entre 0 y la diferencia entre la tardanza total obtenida después de la ejecución y la tardanza total predicha. Es decir, en este caso, si en el escenario real obtenemos una tardanza que es menor que la tardanza total predicha, no la tenemos en cuenta, ¿vale? Esto es un poco por la filosofía de las fechas límite, ¿no? Se supone que todo lo que intentamos es bueno, pues que la tardanza sea menor que la predicha. Entonces solo contamos el error en caso de que sea posterior a la tardanza predicha. Al igual que en las fechas límite, pues solo nos importa la tardanza que sobrepasa, ¿no? Solo nos importa el make span que sobrepasa la fecha límite, que es la tardanza. Bueno, una vez vista la teoría básica, vamos a ver las distintas metaheurísticas que aplicamos para resolver el problema, incluyendo algoritmos genéticos y diferentes variantes de la colonia artificial de abejas. Inicialmente, en 2020, se presentó un algoritmo genético en 2 congresos, en el HAIS analizando el tardiness y en el IPMU analizando el make span, y a partir del HAIS surgió una invitación para publicar en una revista, Logic Journal for the IGPL, utilizando pues también el total tardiness. Posteriormente, en 2020, se presentó un algoritmo de colonia de abejas en el Congreso IWINAC, utilizando el MakeSpan como función objetivo, y a partir de ahí surgieron otras 2 publicaciones en revistas, en ICAE y en Natural Computing. Así que en total tenemos 3 publicaciones en revistas y 3 en congresos, 4 publicaciones analizando el MakeSpan y 2 utilizando el tardiness. Bueno, ahora vamos a ver en detalle las distintas metaheurísticas. El algoritmo genético es una técnica de optimización inspirada en la evolución biológica, utilizando selección natural y recombinación genética para encontrar soluciones. En este algoritmo generamos una población de soluciones que están codificadas mediante permutaciones con repetición. Bueno, pues en los ejemplos P1 y P2 podemos ver el genotipo de 2 soluciones para un problema de 4 trabajos con 2 tareas cada uno. Podemos ver cómo se codifican estas soluciones. Mientras no se cumplan los criterios de finalización del algoritmo, que son pasar 25 generaciones sin encontrar una solución mejor, se van seleccionando pares de individuos dentro de la población. Para cada par seleccionado se realizan operaciones de cruce y de mutación. En el ejemplo que tenemos en la transparencia, se aplica un operador de cruce que preserva el orden de los trabajos. Para ello se seleccionan aleatoriamente los trabajos cuyo orden se va a mantener dentro de la descendencia y el resto de trabajos mantienen el orden que tienen en el otro padre. ¿Vale? En el ejemplo que vemos, pues en el primer hijo se mantiene el orden de los trabajos 3 y 4 del primer progenitor y se mantiene el orden de los trabajos 2 y 1 del segundo progenitor. Y en el segundo hijo, pues eh, se hace de la forma complementaria. Posteriormente, el operador de mutación, que se realiza con una probabilidad muy pequeña, normalmente entre el 10% y entre el 10 y el 15% de las veces, realiza un cambio simple en el genotipo, por ejemplo, intercambiar el orden de 2 trabajos.
Posteriormente se evalúan las soluciones de acuerdo a, bueno, una vez que se han tratado todos los pares, se evalúan las soluciones de la descendencia de acuerdo a la función objetivo y luego se produce el reemplazo de la población. Para esto tenemos también un operador de reemplazo que puede ser pues, torneo entre padres e hijos, donde pasen los dos mejores. Bueno, la siguiente metaheurística que tenemos sería colonia artificial de abejas elitistas. Esta es una metaheurística de enjambre bioinspirada que simula el comportamiento de búsqueda de alimento de las abejas melíferas. En este caso se genera un conjunto de posiciones de fuentes de comida donde cada una representa una solución que también se codifica mediante permutaciones por repetición. El resultado de la función objetivo, en este caso el make_span, es inversamente proporcional al alimento o la cantidad de néctar que aporta una fuente de comida. Las abejas intentan encontrar fuentes de comida que proporcionen cada vez mayor alimento, y la mejor fuente de comida se asigna siempre a la abeja reina. Entonces, una vez dentro del algoritmo, vamos pasando por tres fases. La fase de las abejas obreras, donde la fuente de comida de cada abeja se combina con la fuente de comida de la abeja reina, y si el resultado mejora la fuente de comida de la obrera, pues la reemplaza. Si no, se le pone un contador de intento de mejora. En la fase de abejas observadoras se realiza una pequeña modificación en la solución de cada abeja para explorar el entorno. Y nuevamente, si el resultado mejora la fuente de comida de la abeja, pues la va a reemplazar. Y en el otro caso se pone un contador de intento de mejora. Por último, en la fase de abejas exploradoras se descartan todas las fuentes de comida que hayan alcanzado un determinado número de intentos de mejora y se reemplazan por fuentes de comida nuevas generadas de forma aleatoria. Esta primera versión ya observamos varios puntos de mejora en el algoritmo. Primero hay una convergencia prematura al combinar todas las fuentes de comida con la de la abeja reina y para solucionarlo se probaron varias estrategias de las que se publicaron las tres mejores, Elite 1, Elite 2 y Elite 3. Concretamente, las que dieron mejor resultado fue combinar la fuente de comida de cada abeja con una escogida al azar dentro de las fuentes de comida con más intentos de mejora, y Elite 3, que sería combinar la fuente de comida de cada abeja con una fuente de comida escogida al azar entre las n mejores, donde si n es igual a 1 tenemos la estrategia original de recombinar con la solución de la reina. Finalmente se seleccionó esta última estrategia porque tenemos ese parámetro de configuración que nos permite añadir más o menos diversidad en función del problema. El segundo punto de mejora es en la fase de las abejas exploradoras, donde al sustituir fuentes de comida con muchos intentos de mejora, es decir, que ya tienen una alta calidad, porque ya, no sé, ya son muy difíciles de mejorar, por fuentes totalmente aleatorias, bueno, se provocaban pues, perturbaciones en la convergencia del algoritmo al introducir fuentes nuevas con una calidad muy baja. Esto lo vamos a atajar en las versiones siguientes del algoritmo. Bueno, la siguiente propuesta que hicimos fue la colonia artificial de abejas estacional. Esta estrategia está inspirada en enfriamiento simulado. La técnica de enfriamiento simulado se basa en el templado del acero, donde hay que calentar y enfriar lentamente el material. En este caso, el calor hace que los átomos aumenten su energía, permitiéndoles desplazarse de su posición, es decir, del mínimo local. Y luego, posteriormente, el enfriamiento lento permite recristalizar en configuraciones con menor energía, es decir, en mínimos globales. La idea es que las abejas sean más activas en primavera y verano, explorando más fuentes de comida con la alta temperatura, y se vuelven más conservadoras a medida que disminuye la temperatura. En este caso, el objetivo es salir de mínimos locales y tener más diversidad, pues con mayor calidad que la diversidad que estábamos aportando previamente. Y al mismo tiempo, pues, causar menos reemplazos en la fase de abejas exploradoras. Bueno, entonces en este caso, para este algoritmo, en la fase de abejas exploradoras, la probabilidad de aceptar una nueva solución va a depender de la temperatura que hay en el sistema y de la calidad de la nueva solución. Dentro de la temperatura, pues podemos ver aquí cómo la temperatura va descendiendo bueno, en forma de curva y ese descenso
Dentro de este descenso pues, tenemos estrategias monótonas que describen la forma de la función según la que desciende la temperatura. Puede ser exponencial, logarítmica, lineal, etcétera. Y luego tenemos también las técnicas adaptativas, que dependen de la diferencia de calidad entre el mínimo local de la abeja y la solución que se está evaluando. En este caso lo que vimos es que cuanto mayor es la diferencia de calidad, pues aceptamos más soluciones. Vemos que aquí lo que vimos fue que según que vamos obteniendo mejores resultados, cuanta más diversidad añadíamos. De ahí que pues, propusiéramos el método cuadrático, que lo que hacía era pues, aceptar todavía más soluciones, que fue el que dio mejor resultado al final. Es un poco por lo que comentábamos antes, porque estas soluciones son muy similares a las soluciones que tenemos, pero se añade diversidad y aportan una gran calidad, pues con un buen balance entre calidad y diversidad. Bueno, teniendo esto en cuenta, que cada vez que añadíamos más soluciones mejoraban los resultados de la que aceptábamos más soluciones, mejoraban los resultados del algoritmo, pues propusimos la colonia artificial de abeja rápida, que digamos que es como donde aprovechamos pues, todo lo que hemos aprendido en los algoritmos anteriores. Es una versión optimizada de la colonia de abejas que tiene menos fases y que se enfoca en la búsqueda local para mejorar la eficiencia. En este caso, los cambios están inspirados por el algoritmo, por el Particle Swarm Optimization original, que se basa pues, en la simulación del comportamiento de bandadas de aves, donde su posición va guiada por su mejor experiencia personal, que sería el mínimo local, y la mejor experiencia global compartida en el grupo, que sería el mínimo global. En este caso, realmente solo tenemos una fase, ¿vale? Y también influidos por los resultados del algoritmo anterior, cambiamos el orden de las fases. Primero se explora el entorno de la abeja, la solución que se encuentra en esa exploración se acepta automáticamente y luego esa nueva solución se recombina con la solución del grupo de élite. Solo al final de todo el proceso se evalúa si la nueva solución y se decide si la nueva solución reemplaza a la anterior. Con lo cual reducimos también el número de intentos de mejora. Este algoritmo también permite reducir el número de hiperparámetros, donde pasamos de 12 a 4 hiperparámetros, y es más rápido, por lo que nos permite introducir búsqueda local, pues controlando los tiempos de ejecución. Al introducir búsqueda local también probamos el sistema generador de schedules activo y semiactivo. De hecho, lo hemos probado en todas las heurísticas, pero consideramos que bueno, pues tiene sentido publicar los resultados en este algoritmo porque bueno, hay veces que el SGS semiactivo funciona mejor cuando tenemos búsqueda local, pues porque deja más huecos en las planificaciones. En nuestro caso, en todos los algoritmos, tanto con búsqueda local como sin búsqueda local, el SGS activo pues, ha dado muchos mejores resultados, en torno a un 6 o un 7% mejores. Bueno, vamos a explicar cómo funciona la búsqueda local que tiene integrada este algoritmo. Para ello tenemos que mostrar la representación de las planificaciones mediante grafos. En este caso, una planificación, las tareas de una planificación se van a representar mediante los nodos del grafo, donde vamos a añadir además un nodo inicial y un nodo final. Y luego las aristas van a ir desde una tarea hacia las tareas sucesoras, tanto en la máquina como en el trabajo. Las aristas van a estar etiquetadas con los tiempos de procesamiento de cada tarea. Aquí tenemos el grafo donde vemos que el tiempo de procesamiento es un intervalo. Bueno, para realizar la búsqueda local, este grafo lo vamos a dividir en dos grafos paralelos. Uno para las cotas inferiores de los tiempos de procesamiento y otro para las cotas superiores de los tiempos de procesamiento. Aquí vemos el primer grafo paralelo que sería para las cotas inferiores. Una vez que tenemos los dos grafos paralelos, vamos a definir el camino crítico en grafos, en este tipo de grafos con intervalos.
El camino crítico sería pues el camino más largo de SAE y es el camino que determina el makespan. Es el camino que tenemos señalado en el grafo con los colores en negrita. Una vez que tenemos definido el camino crítico, pues definiríamos el vecindario. El vecindario es el conjunto de soluciones que pueden ser alcanzadas desde una solución actual mediante la aplicación de pequeñas modificaciones. En este caso, las modificaciones que vamos a hacer son invertir los arcos críticos, que son los que pertenecen al camino crítico. Es decir, cada vez que invirtamos un arco crítico, eso va a generar una nueva solución. Por ejemplo, para las cotas superiores que tenemos aquí, ¿vale? Vemos que el primer arco crítico lo tendríamos de la tarea 2.1 a la tarea 3.1, por lo tanto, invertir este arco nos generaría una nueva solución. Segundo lo tenemos de la 3.1 a la 1.2, por lo tanto, invertir este otro arco nos generaría una nueva solución. Y por último, si vemos la transparencia anterior, vemos que tendríamos otro arco crítico de 2.2 a 3.2. Por tanto, tendríamos tres soluciones en ese vecindario para este problema. El arco que tenemos de 2.1 a 2.2 no tendría sentido invertirlo porque estas tareas son secuenciales dentro del mismo trabajo, ¿vale? Por lo tanto, no podríamos invertirlo. Una vez que tenemos el vecindario, necesitamos un algoritmo de búsqueda local. En este caso es el algoritmo de escalada simple. Lo que hace es coger la primera solución, el primer elemento de ese vecindario, evaluarla y eh, si es una solución mejor que la solución original, pues va a reemplazar a la solución original y vamos a repetir el proceso con la nueva solución. Proceso de búsqueda local con la nueva solución. Hasta que lleguemos a una solución donde ninguno de los vecinos de ese vecindario mejora a la solución original. En ese caso, pues habremos terminado el algoritmo de búsqueda. Bueno, una vez vistas las distintas heurísticas, vamos a ver el comportamiento empírico de las mismas. Bueno, en este caso para MakeSpan vamos a presentar una tabla con los resultados de todas las metaheurísticas, mostrándole lo relativo con respecto a los límites inferiores de las distintas instancias de problemas. En este caso, para las tres primeras metaheurísticas, el algoritmo genético, el artificial B-colony con la estrategia de élite y el artificial B-colony rápido, pues podemos ver cómo el artificial B-colony rápido es el que aporta las mejores soluciones para casi todas las instancias dentro de, bueno, pues con unos tiempos prácticamente muy similares, ¿no? al artificial B-colony. Si ahora comparamos Fast Artificial B-colony con el Artificial B-colony estacional y con el Fast Artificial B-colony con búsqueda local, vemos que pues, añadir búsqueda local nos incrementa un poco los tiempos de ejecución, pero pues, nos mejora mucho las soluciones y al mismo tiempo pues, esos tiempos son comparables al que estábamos, a los que estábamos obteniendo con el Seasonal Artificial B-colony, que es un algoritmo pues, más pesado, ¿no? Tienes todas esas fórmulas para decidir si aceptamos o no aceptamos soluciones. Si vemos un gráfico de convergencia comparando todos los algoritmos para una instancia, podemos ver cómo el algoritmo genético es el que nos ofrece resultados más discretos, aunque bueno, en nuestras primeras publicaciones ya comparamos el genético con el estado del arte y vemos que da mejores resultados que el estado del arte. Posteriormente, en color naranja, podemos ver el artificial B-colony con la estrategia de élite. Y luego en color gris y en color negro punteado tenemos el Fast Artificial B-colony y el Artificial B-colony estacional, que como vemos, pues dan resultados muy parecidos. Pero, pues como habíamos dicho, el Fast Artificial B-colony es más rápido. Y por último, en verde, pues tenemos el Fast Artificial B-colony con búsqueda local, que como vemos domina a los anteriores. Bueno, una vez visto los resultados para el MakeSpan, analizamos los resultados para el Total Tardiness y en este caso el Total Tardiness solo se analizó con el algoritmo genético. Aquí lo comparamos con el estado del arte, que es otro algoritmo genético propuesto por ley, y lo que vemos es que nuestro algoritmo pues, mejora en el tiempo medio para la mayoría de las instancias. Ofrece resultados mejores para la mayoría de las instancias.
Sin embargo, hubo algo que nos llamó la atención en esta comparativa, y es que en algunos casos el algoritmo de ley eh, estaba obteniendo mejor resultado promedio que el mejor resultado que nosotros obteníamos en el algoritmo. Se puede ver aquí que para la instancia 3, en el algoritmo de ley, como tenemos aquí marcado en azul, pues el resultado es 243,4, mientras que para nosotros el mejor resultado era 243,5. Bueno, esto nos hizo sospechar un poco porque es algo extraño que el resultado promedio sea mejor que nuestro mejor resultado. Y lo que hicimos es procesar estas instancias con IBM Simplex Optimizer, que es un optimizador que te busca que te devuelve la solución óptima en algunos casos. Y en este caso, IBM Simplex Optimizer lo que demostró fue que nuestras soluciones eran correctas, pero que pues, las mejores soluciones obtenidas por el genético de ley eran en algunos casos cuestionables. Es decir, en estos tres casos que tenemos aquí marcados en rojo, el algoritmo de ley estaba mm, retornando soluciones que estaban por debajo del óptimo. La mejor solución de ley estaba por debajo del óptimo. De hecho, en algunos resultados, como en la instancia 4, nuestro algoritmo, IBM Simplex Optimizer, verificó que nuestro algoritmo estaba retornando la solución óptima. Como vemos, el algoritmo de ley pues retornaba una solución inferior. Con lo cual, pues esos resultados del estado del arte previo, pues hay que tomarlos con mucha cautela, ¿no? Esos resultados en los que él obtenía mejores soluciones. Pero bueno, aún así vemos que nosotros pues le seguíamos ganando en la mayoría de las instancias. Bueno, una vez que hemos visto los resultados para las funciones objetivo, vamos a analizar los resultados para robustez. Analizando la robustez para el make span, vemos que y para los distintos operadores de ranking, vemos que el X2 nos proporciona los resultados más consistentes, como podemos ver en los diagramas de cajas. Los resultados obtenidos por el X2 para la robustez son más bajos, son más bajos que los que obtenemos para el resto de operadores, lo que implica que utilizar el X2 pues, disminuye la cantidad de incertidumbre. De hecho, si analizamos los histogramas, pues vemos que el X2 obtiene resultados más robustos comparados con el resto de operadores de ranking. Aquí podemos ver estos histogramas donde las líneas verticales punteadas representan los intervalos de la mejor solución y la línea vertical negra representa el valor esperado, que es el punto medio de ese intervalo. En el histograma podemos ver los valores bueno, que han resultado de la ejecución a posteriori en las simulaciones. Y como podemos ver, pues utilizando el X2, ese intervalo es mucho más estrecho, con lo que pues el histograma es mucho más estrecho y mucho más alargado también, con lo cual los valores son mucho más cercanos eh, al valor esperado. ¿Vale? Por lo tanto, las ejecuciones reales van a ser también más cercanas al valor esperado y son más predecibles, tenemos menos incertidumbre. Al analizar la robustez también hemos hecho un análisis de sensibilidad que lo que ha consistido pues, es en aumentar el ancho de los intervalos en un 20 y un 40%. Entonces lo que observamos aquí es que si comparamos la versión CRISP del problema con la versión utilizando búsqueda local con el operador de ranking LEX2, podemos ver cómo eh, la versión con intervalos para la amplitud original de los intervalos ofrece una robustez mucho más pequeña, mucho mejor que ejecutar la versión CRISP del algoritmo, pero además esa robustez es menor incluso cuando aumentamos los intervalos en un 20 o hasta la amplitud de los intervalos o hasta en un 40%, ¿vale? Es decir, que en la mayoría de los casos, incluso aumentando la amplitud de los intervalos en un 40%, pues la robustez todavía es menor que la que tenemos en el problema CRISP con el incremento con los intervalos originales.
Si analizamos la robustez para el total tardiness, vemos que, bueno, aquí vemos un comportamiento más heterogéneo. No está claro que el X2 sea el mejor operador de ranking en todos los casos para la robustez, como podemos ver aquí, pues en la instancia 3, en el diagrama de cuadros central, podemos ver cómo el E1 obtiene mejores resultados de robustez que el X2. Entonces aquí lo que hacemos es un recuento de borda, que es un método de ranking, que lo que hace es asignar una puntuación a cada uno de los operadores de ranking que tenemos, dependiendo de la posición en la que haya quedado para cada instancia. Por ejemplo, aquí en la instancia 1, pues el X2 obtendría la mayor puntuación, después iría IX, luego MP y luego L1. Ahora hacemos esa votación para todas las instancias y al final, según el recuento de borda, resulta que también el X2 es el operador de ranking ganador de esta comparativa. También hacemos un análisis de sensibilidad donde incrementamos el ancho de los intervalos y, como podemos ver, en este caso, en el histograma de la izquierda tenemos los resultados para la versión CRISP, donde vemos que el valor esperado dentro de la versión CRISP es un valor muy optimista, porque los resultados en el mundo real pues son peores, quedan por detrás del valor esperado que nos devuelve la versión CRISP, mientras que para la misma instancia con el operador LEX2 obtenemos un valor esperado mucho más realista, que está justo en el centro del histograma. Y luego lo que nos pasa para esta función objetivo, para el total tardiness, es que si incrementamos el ancho de los intervalos, pues vamos obteniendo resultados cada vez más pesimistas, es decir, que van a ser por lo general resultados de total tardiness mayores que los que vamos a obtener en ejecuciones del mundo real, como se puede ver en el tercer histograma. Sin embargo, de acuerdo a la fórmula de robustez que utilizamos, estos resultados van a ser buenos en cuanto a robustez porque hay muy pocos valores que se pasen del valor esperado. Pero aquí podemos tener lo que es un clásico intercambio entre pues la calidad de la función objetivo y la robustez. Es decir, tenemos un peor valor, un peor resultado para la función objetivo a cambio de tener más robustez. Esto podría dar pie a pues la necesidad de desarrollar métodos multiobjetivo, de optimización multiobjetivo que tuvieran en cuenta ambos parámetros. Bueno, como conclusiones, hemos investigado para IJSP, aritmética con intervalos, relaciones de orden para intervalos, objetivos de optimización, el total tardiness y el make span, y hemos propuesto medidas analíticas para robustez. Hemos visto que el X2 es el método de ranking que nos devuelve soluciones más robustas y que utilizar intervalos reduce la cantidad de incertidumbre con respecto a utilizar las versiones clásicas del algoritmo, la versión determinista o la versión CRISP. Hemos trabajado con espacios de soluciones activos y semiactivos. Hemos visto que en nuestro caso los espacios de soluciones activos ofrecen mejores resultados en todos los casos. Y hemos diseñado metaheurísticas híbridas para IJSP, algoritmos genéticos, Artificial B-Colony, con Simulated Annealing, inspirado por PSO, con búsqueda local por escalada, etc. Hemos aplicado y evaluado los métodos desarrollados y hemos comparado con el estado del arte previo, con bancos de ejemplos existentes, con los bancos de ejemplos que proponía el estado del arte. Cuando hemos visto que estos bancos de ejemplo no eran suficientes para algoritmos más complejos, pues hemos diseñado nuevos bancos de ejemplos basados en problemas más difíciles. Todo esto ha dado como resultado 3 publicaciones en congresos internacionales y 3 publicaciones en revistas. 2 Q1 y un Q3. El trabajo futuro que se plantea es, hemos tenido algunos experimentos durante la tesis que no han sido concluyentes, algunas reglas de prioridad para potenciar la calidad de la población inicial, que las hemos aplicado, hemos conseguido mejorar la calidad de la población inicial cuando la hemos medido, pero sin embargo eso no ha tenido repercusión en la solución final que retornaba el algoritmo. Por tanto, lo hemos desechado. También hemos implementado algoritmos híbridos, algoritmos genéticos celulares con Artificial B-Colony. Los algoritmos genéticos celulares lo que hacen es que distribuyen las soluciones en una estructura toroidal de celdas hexagonales y pues recombinan cada solución
bueno, pues digamos que con sus soluciones vecinas de acuerdo a diversas estructuras en esa estructura toroidal con células hexagonales. Bueno, como se pueden imaginar, pues eso es relativamente fácil de extrapolar, de comparar con un panal de abejas donde tenemos pues las abejas con sus fuentes de comida distribuidas en celdas. Ese algoritmo se implementó y, y, bueno, tenía problemas de convergencia prematura y bueno, era muy rápido, pero tenía problemas de convergencia prematura y bueno, pues al final por los tiempos de las publicaciones, etcétera, pues no se mejoró. Proponemos también comparar con números difusos triangulares, em, ver cuál es su comportamiento ante la incertidumbre, de intervalos comparados con números triangulares. Podemos verlo en diversos escenarios, cuando tenemos escenarios optimistas para la duración de las tareas, neutrales y pesimistas. Es decir, pues qué ocurre qué valor nos da cada uno de los métodos para las soluciones y para la robustez de esas soluciones. Queremos explorar modelos híbridos, mejorar la búsqueda local que tenemos e implementar búsqueda tabú y para eso pues podemos implementar distintos vecindarios. El vecindario que tenemos ahora nos devuelve eh, muchas soluciones, pero hay otros vecindarios bueno, que está demostrado que también pueden llegar a la solución óptima, pero que nos devuelven menos soluciones, ¿eh? Que se realizan unos cambios distintos en el camino crítico que devuelven menos soluciones y pueden ser utilizados por la búsqueda tabú, que en este caso la búsqueda tabú sí que mira todas las soluciones, no hace como escalada simple que se queda con la primera. Y luego, como comentábamos previamente, pues también podemos implementar estrategias multiobjetivo. Optimizar al mismo tiempo la robustez y el rendimiento. En este caso tendríamos que desarrollar otras métricas de robustez, ya que las métricas de robustez que tenemos ahora funcionan a posteriori. Por lo tanto, tendríamos que desarrollar alguna métrica de robustez a priori para hacer estrategias multiobjetivo. Bueno, pues eso es todo dentro de la presentación. Ahora estaré encantado de responder cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias.